Cordial saludo. Conforme a lo acordado en el foro, a continuación realizaré la exposición de la actividad colaborativa de la fase 4, grupo número 3, PSB3, de la materia Enfoque Cognitivo-Conductual, presentado a la docente Sandra Patricia Rueda Fajardo. De común acuerdo, las estudiantes Lady Glisset Santos, María del Pilar León Gómez, Rubisol Guerrero Pérez, quien les habla, y Joneidis del Rosario Leal Rodríguez. Esta exposición que se realizará se hace con base en la actividad colaborativa de la fase 3. En las preguntas planteadas en esa actividad vamos a hacer esta exposición. Entonces comenzamos con el análisis del caso. Este es un caso de aracnofobia en paciente de 22 años, de nombre Carlos, y de oficio empleado de empresa de productos avícolas. El caso es que Carlos adquiere una fobia a las arañas inicialmente a través de su madre y posteriormente tiene una experiencia traumática a la que responde de manera conductual por medio del llanto y los gritos. Esta fue una experiencia traumática que él vivió en su niñez por la picadura de una araña. Y él responde de manera emocional a través del miedo que en la actualidad le producen pensamientos de frustración y de incapacidad al abordar escenarios que tenga presencia de arañas o escenarios que le recuerden esa situación que él tuvo en su niñez. Como consecuencia de esto, Carlos tiene reacciones de evitación en todo momento de este estímulo aversivo. Él busca lugares limpios donde no existan telarañas y presenta miedo en el contexto laboral, pues él teme que por su trabajo, como él trabaja en esta empresa de productos avícolas, él se vea abocado a enfrentar ese temor que él tiene hacia las arañas y él recurre entonces a reforzadores negativos que pueden afectar su salud, como el consumo de bebidas embriagantes y el consumo del cigarrillo. Identifica y grafica el condicionamiento clásico que allí se presenta. Aquí tenemos entonces un esquema en donde podemos ver que la picadura de araña la tomamos como el estímulo incondicionado y como respuesta incondicionada tendríamos el miedo. Tenemos un estímulo neutro que sería ir al criadero de pollos. Entonces tenemos que la suma de ese estímulo incondicionado, que es la picadura de la araña, más ir al criadero de pollos, que es un estímulo neutro, pero que fue el escenario donde ocurrió todo este trauma de Carlos en su niñez, tenemos como respuesta un miedo, una respuesta incondicional de miedo. Entonces, si tenemos, eh, si tenemos todos estos elementos que le evoquen a él esta situación traumática, las aves de corral, la paja, todo aquello, todos esos elementos que le evoquen esta situación, entonces que serían un estímulo condicionado, entonces tendríamos el miedo como respuesta condicionada. Identifica la discriminación y generalización a nivel de condicionamiento. Tenemos aquí que Carlos presenta una generalización del estímulo aversivo, que en este caso son las arañas, originado en primera medida por adquisición a través del aprendizaje mediado por su madre y su hermana, y en segunda medida por el aprendizaje directo que él tuvo al ser picada por esta araña en su niñez. En el condicionamiento generado por Carlos, además de ser por experiencia directa, se presentó otro proceso por aprendizaje en la adquisición del mismo, al igual que en su hermana. ¿Cuál es este proceso? Entonces, este proceso de aprendizaje por adquisición que se presentó en Carlos y en su hermana fue el proceso de moldeamiento que obtuvo a través del condicionamiento operante cuando su madre les transmitió el miedo hacia las arañas y debido a que ella siempre le generaba miedo. Entonces él de niño veía ese miedo que su madre le tenía a las arañas, entonces esto ocasionó en él, generó este proceso de moldeamiento. ¿Cuáles son los tipos de reforzadores positivos y negativos y castigos positivos y negativos presentados a Carlos? Hemos aquí estructurado como reforzadores positivos que en la empresa le pagarán un diplomado en la Universidad Nacional. Y como reforzadores negativos tenemos entonces el tomar cerveza y fumar para tranquilizarse, el evitar lugares donde pueda haber aves o paja,
que su tía le consigue que lo trasladen al departamento de genética, donde no tendrá que tener contacto en su trabajo con galpones. Y tenemos como castigo positivo ir al campo. Para él es un castigo positivo porque piensa que va a encontrarse con las arañas. Y un castigo negativo, que Carlos teme perder su trabajo si lo llegan a trasladar a granja. Desde la perspectiva del procesamiento de la información, explique y argumente la elaboración de las representaciones y esquemas que presenta Carlos en relación al temor de las arañas y las atribuciones que hace de sí mismo. Tenemos entonces que, según esta perspectiva del procesamiento de la información, nuestro cerebro funciona como un computador o como un ordenador. Entonces, tenemos aquí el ordenador, el computador tiene unos elementos de entrada, tiene procesamiento de la información y tiene unos dispositivos de salida, dispositivos de entrada, procesamiento y dispositivos de salida. Entonces, tenemos aquí en nuestro caso el input o la entrada es esa experiencia con las arañas. Entonces, nosotros a través de nuestros sentidos percibimos unos estímulos. Entonces, aquí tenemos que esos estímulos se pueden percibir, como ya lo decía, a través de nuestros estímulos, de nuestros sentidos. Entonces, sí, a través del tacto, de la vista, del olfato, podemos percibirlos. Entonces, aquí tenemos que inicialmente Carlos, él ve como su madre tiene ese miedo, esa angustia hacia las arañas. Y después cuando a él también tiene su encuentro con una de ellas, ya tiene también esta parte de encuentro directo o aprendizaje directo. Entonces, vemos que él primero procesa esa información. Aquí, después de los registros sensoriales, tenemos entonces la memoria a corto plazo, y aquí hay unos procesos de control, repetición, codificación, entonces, y toma de decisiones. Entonces, aquí también podemos ver que la pregunta nos habla de las representaciones y esquemas que presenta Carlos. Entonces, tenemos que para él la representación de las arañas es que son peligro, que son como enemigas, que le van a causar daño, que a su madre le causaron daño, que a él también le causaron daño. Entonces las tiene como que son enemigas, que son objeto de temor. Entonces vemos que después de la memoria a corto plazo, eso se va a la memoria a largo plazo o al almacén de la memoria permanente. Entonces, eso está constante en su mente, no es algo de la memoria a corto plazo que la olvida en 5 minutos, 10 minutos, o sí, en el tiempo que demora ahí en la memoria a corto plazo, no, sino que él de una vez, él siempre tiene eso en su memoria a largo plazo, esto ya está almacenado ahí en su memoria a largo plazo. Y esto nos da las atribuciones como respuesta, como salida, las atribuciones que hace de sí mismo. Entonces, tiene pensamientos de incapacidad, pensamientos de frustración, de que sí, de que él no es capaz, de que se van a reír de él, de que él es un cobarde, todas estas cosas. Argumenta y explique desde esta misma teoría cómo está operando la memoria y atención de Carlos en este problema. Entonces, como decía en la pregunta anterior, a través de los sentidos, nosotros percibimos esos estímulos. Esos estímulos pasan a la atención. En este caso tenemos que esta atención es focalizada. Esta atención focalizada nos permite detectar rápidamente un estímulo relevante. Entonces, en su mente, él siempre está centrando su atención, siempre el foco de su atención son las arañas, que no se las vaya a encontrar, que los sitios donde vaya a ir estén limpios, y él se siente tranquilo cuando sabe que en su apartamento que está muy limpio, que sabe que no va a encontrarse las arañas y que por ende no va a encontrarse con las arañas. Esto nos lleva a una memoria, en este caso una memoria episódica y una memoria sensorial áptica. Esta memoria episódica se refiere a que al recuerdo de los momentos, los lugares, las emociones y todos los detalles del contenido de los episodios de la vida, que se pueden evocar de forma muy nítida. Entonces él siempre tiene en su memoria episódica
él tiene muy presente esta situación que le ocurrió en la niñez, tanto directamente lo que le ocurrió a él como lo que él vio en su madre. Entonces, él tiene muy nítidos estos pensamientos allí en su memoria episódica. Y la memoria sensorial áptica, esta memoria sensorial es la información que nosotros recibimos a través de esos sentidos. Y tenemos específicamente esta memoria sensorial áptica, son aquellos estímulos que tienen que ver con el dolor. Entonces, él como sufrió esa agresión por parte de unas arañas una araña en su niñez, entonces él tiene esto guardado allí, almacenado en esa memoria áptica. Con base en la unidad 4, argumente cómo opera en el caso de la relación mente, conducta y emoción. Entonces, aquí hemos representado una situación sacada de este caso. Dice textualmente, no soy capaz de superarlo, pienso que la voy a embarrar, soy un tonto, un cobarde al no poder superar eso. Jamás lo voy a lograr enfrentar. Temo perder mi trabajo en Pompipollo, pues si me llegan a pasar a granjas no lo voy a soportar, todos se reirán de mí. Entonces, tenemos que cómo opera la mente en esta situación. Entonces, su mente opera, eh, los pensamientos de él están, soy un tonto, todos se reirán de mí, soy incapaz. Eh, ¿qué conducta él realiza a través de esos pensamientos o como respuesta a sus pensamientos? Entonces, la evitación del traslado a granjas, pues en esta situación específica. Entonces, él siempre está evitando que lo vayan a llevar a granjas, que lo vayan a trasladar. Y esta emoción que viene como consecuencia de esta conducta es la angustia. Entonces, él siempre está evitando que es la conducta y la emoción, entonces es la angustia cuando le dicen que deben ir a un galpón, entonces él empieza a mostrar toda esta conducta operante de toda esta conducta de sudoración, todo lo que le produce esta emoción. Esta ha sido nuestra exposición, la exposición del grupo número 3. Nuestra bibliografía, aquí la dejamos. Tenemos mayor proporción, la unidad suministrada por la docente. Y como segundo referente tenemos que es el análisis experimental de la conducta por Rodríguez, Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y aquí tenemos la dirección y también en gran parte los módulos de la unidad 3 y 4 de la materia enfoque cognitivo conductual. Esta ha sido nuestra exposición. Esperamos haber hecho un excelente trabajo. Muchas gracias.